corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son: la primera, clamaremos al Señor, y la segunda es uno de nuestros himnos, el 394, cuando andamos con Dios. Pues que en esta tarde podamos aclamar al Señor y bendecir su nombre. Él es la roca de nuestra salvación, donde podemos poner nuestra confianza, y también el único que a través de su Santo Espíritu nos puede ayudar a vivir unas vidas obedientes a Él, esperando a que Él venga a buscarnos. Pues bendiciones, hermanos. Clamaremos al Señor, y alabanza digno es. Mis enemigos me salvarán. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Clamaremos al Señor, y alabanza digno es. Mis enemigos me salvarán. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Clamaremos al Señor, y alabanza digno es. Mis enemigos me salvarán. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Buenas tardes, hermanos. Me gustaría daros la bienvenida un jueves más a este culto de oración. Y aunque veáis mi imagen congelada, ya que hemos tenido unos problemillas de grabación, me gustaría que, pues aún así, podamos estar atentos y escuchemos, aunque solo escuchéis mi voz, pues que sea de edificación lo que vamos a ver en este jueves, que es pues la última sección de este hermoso libro que es Malaquías. Se trata de todo un capítulo, aunque suene grande, pues es bastante corto, tiene apenas 6 versículos. Y antes de comenzar, me gustaría pues hacer un pequeño apunte, un pequeño dato que al hacer el estudio me encontré con él y me pareció algo sumamente interesante, ¿no?
Es decir, pues que este capítulo es muy importante en la Biblia, cronológicamente hablando, es el último capítulo del Antiguo Testamento, y ahí encontramos información que demuestra que son ilegítimos una cantidad de escritos, pues supuestamente inspirados, que aparecieron en el periodo intertestamentario. Es decir, durante el periodo de tiempo entre que se escribió Malaquías, que está en el Antiguo Testamento, y Mateo, del Nuevo Testamento. Entre medias, pues escribieron varios escritos y gracias a, pues, a Malaquías, a lo que es este libro, podemos descartar pues, muchos escritos que pues, gente decía que son inspirados y realmente no lo son, y todo eso lo podemos saber gracias pues, a este libro, ¿no? Ahora sí, pues dando comienzo, me gustaría empezar pues con una pequeña oración y damos comienzo. Sí, Señor, pues gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad de poder juntarnos, de poder alabarte, Señor, y pues poder también, Señor, escudriñar tu palabra, poder, Señor, pues que mediante tu espíritu, tú, pues no sé, nos reveles, Señor, esas profecías, esos acontecimientos, Señor, que pues que han de venir, Señor, y los que ya han pasado. Y no sé, Señor, que nos sirvan pues de edificación, que puedan, Señor, acercarnos más a ti y nos hagan conscientes de la realidad, Señor. Y eso, Señor, pues sé tú, Señor, tocando nuestros corazones en esta tarde, sé tú hablando a cada uno de nosotros. Y sé tú, Señor, pues guiando este tiempo y aún pues con todos los percances, Señor, pues no sé, que, que todo, Señor, pues pueda ser de edificación y tú seas hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Para entender esta porción bíblica en Malaquías es necesario partir del pasaje bíblico que fue materia de nuestro estudio bíblico anterior. Ahí encontramos un fuerte reclamo de Dios por cuanto los judíos de la época de Malaquías estaban hablando de que no vale la pena servir a Dios o adorar a Dios. Los judíos del tiempo de Malaquías llegaron a esta conclusión porque vieron que la prosperidad de los impíos, es decir, de pues, todas las ciudades que les rodeaban, de las personas incluso que no seguían su ley, pues eran prósperos, ¿no? Y ellos se veían pues cada vez más pobres. Y decían, pues se decían uno al otro que ya no vale la pena servir a Dios. De qué provecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo vemos en este versículo que además, pues ellos dicen que las personas incluso que hicieron mal delante del Señor, le tentaron, pues se han librado de ese castigo, ¿no? Entonces, Dios habló de que los que se arrepentían de esta forma de hablar, mala forma de hablar, tendrían la capacidad de discernir la diferencia entre lo justo y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. La preocupación por la prosperidad de los impíos se desvanece cuando se mira esa prosperidad a la luz de lo eterno. Es decir, cuando realmente llega este mensaje, que muchas veces podemos ver que nos puede parecer catastrófico, ya que pues, el Señor habla, como veremos, de un castigo, hay una esperanza, ¿no? Y cuando se mira a esa esperanza, a esa prosperidad, pues de forma longeva, ¿no? Hacia lo eterno, pues esa preocupación por lo material, por que los demás tengan más y ellos no, se desvanecería. Es en este punto donde el capítulo de Malaquías, Dios no solo se ofende por las malas obras de los impíos, sino que está esperando el momento para darles su castigo merecido, ¿no? Y mediante pues todo el estudio que veremos hoy, veremos que el Señor tiene un momento y llegará ese momento en el que como veíamos pues, en el versículo anterior, los que pues, se escaparon, los que tentaron al Señor y se escaparon, tendrán su castigo. Por eso, antes de comenzar, me gustaría que podamos leer juntos, que abramos nuestras Biblias en Malaquías, capítulo 4, el último capítulo,
de este libro y podamos leer juntos los versículos, ¿no? Del 1 al 6, es decir, el capítulo completo. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. Empezando por el versículo 1, vemos que ese día todavía es futuro. Vemos que tal y como está escrito se refiere a un día futuro, no a, pues realmente a un día presente. Es un mensaje hacia el futuro para el pueblo de Israel. Y será un día cuando el calor de la ira de Dios se eleve tanto que lo compara como un horno, ¿verdad? Y vemos que además tiene una consecuencia, que los que, pues será tan ardiente que los que son soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. La estopa es pues todo aquello que queda después del grano, que es fácil de inflamar, se enciende muy fácilmente, de hecho con una pequeña chispa se enciende y se quema. Entonces los compara como esa estopa que nada más acercarse a ese fuego ardiente, que es esa ira de Dios, se quemarán, serán destruidos, ¿no? La destrucción de los impíos será tal, pues esa tal magnitud que además no quedará nada, porque vemos hacia el final de este versículo que dice, no les dejará ni raíz ni rama. Para todos aquellos que pues alguna vez hemos trabajado en el campo o hemos visto, o bueno, o sabemos de campo, sabemos que toda aquella hierba, mala hierba que no se arranca de raíz, pues aunque se corte, vuelve a crecer. Entonces, en este caso, el Señor dice que no dejará ni raíz ni rama. Esto significa que los impíos serán pues erradicados, ¿no? Pero no que serán bueno, que se extinguirán, sino lo que significa es que recibirán ese castigo eterno, ¿no? Con fuego, al fuego que se refiere a ese horno, ¿no? Entonces, pues vemos que hay una consecuencia para lo que habíamos dicho antes, ¿no? Para aquellos con los que ellos se comparaban que llevaban la contraria al Señor, que no seguían su ley y que ellos pues se comparaban con ellos. Pero aquí el Señor les dice que les llegará el día y en ese día recibirán ese castigo eterno. Pero al contrario, vemos un contraste. El destino de los justos es totalmente opuesto, lo que vemos en los versículos 2 y 3. El mismo día que para los impíos significa su ruina total, el fuego, eh, para los piadosos o para los que tienen temor del Señor, ese día será de salvación, día de gozo y día de victoria. Pero algo muy notable es este par de versículos que dice que aquel día nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esta es una referencia a Cristo, a Jesús. Él es el sol de justicia. Hablando de él, Jeremías, de hecho en el capítulo 23 del 5 al 6 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
En los instantes previos a la venida de Jesucristo, el mundo estará en las más densas tinieblas, pero esas tinieblas comenzarán a disiparse cuando el sol de justicia, es decir, Jesús, nuestro Señor, comience a arrojar sus rayos de luz y abrigo. Esos rayos de luz traerán salvación. Jesucristo es la única manera de obtener salvación. Aparte de Él, no puede haber salvación. Esos rayos de luz traerán gozo. Dice el texto en los que piadosos saldrán y saltarán de felicidad como becerros de manada. En la antigüedad los becerros pues solían estar atados y, y cuando salía el sol eran soltados y podían pues saltar y correr, pues eso, podían saltar pues en el campo y eran libres, ¿no? Esos rayos de luz dice que traerán victoria. Los impíos serán como ceniza bajo la planta de los pies de los piadosos. Por lo tanto, vemos que todo esto es lo que les espera a todos aquellos que han recibido y temen el nombre de Dios, ¿no? A todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Pero se les dice en estos, en el siguiente versículo, que mientras llegue ese día, la responsabilidad del pueblo de Israel será acordarse de la ley de Moisés, ¿no? Tal y como leemos en el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. De todo esto podemos sacar una enseñanza muy provechosa para nuestras vidas. La vida cristiana no es fácil, es una lucha constante contra un enemigo muy poderoso, ¿no? El mundo, la carne, todas esas pruebas y tentaciones e ídolos que nos rodean, que muchas veces no los tenemos como antes palpables, pero están a nuestro alrededor y al acecho para tentarnos. Es una lucha que puede presentar pues derrotas y muchas veces pues victorias. La vida cristiana también no está libre de pruebas, ¿no? Es lo que el Señor nos dice. Y a veces muy difíciles. Dios jamás nos ha prometido a los suyos que van a estar libres de pruebas. Las pruebas son necesarias en la vida cristiana. Eh, pero todo esto vale la pena. Porque, y creo que nunca hay que pensar que no vale la pena, porque eh, tengamos pues dificultades. Ser hijos de Dios vale la pena. Eh, podemos pensar, como pensaba el pueblo de Israel, que los impíos parece que siempre se salen con la suya, ¿no? Que todo les va bien, que pues ellos no tienen esas pruebas, que viven mejor que nosotros en muchos aspectos, ¿no? Podemos pensar eso, aunque no es verdad. Pero a la larga Dios hace justicia, ¿no? Es lo que también nos dice. Llegará el día cuando Dios dé el pago debido a los impíos y de modo que no se desespere la gente que pues a lo mejor esté pasando por pruebas o esté pasando por momentos difíciles. El éxito aparente y temporal de todas las personas que nos rodean eh, un día se esfumará, desaparecerá. Lo que les espera es encontrarse cara a cara con aquel quien ha ofendido, ¿no? A aquel a quien han ofendido con sus palabras, que es a Dios, y con sus hechos, ¿no? Igual, no solo con sus palabras. Para ellos no habrá misericordia, ¿no? En ese día. Les espera el castigo eterno. Después de esta breve, así, pues, no sé, reflexión, regresando al libro de Malaquías, encontramos que el día de Jehová derrame su ira sobre los impíos será precedido por un ministerio profético de Elías. En los últimos versículos del libro de Malaquías, en los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, el día de Jehová, grande y terrible, es una referencia al tiempo cuando Dios derramará su ira sobre los impíos, tal como ha sido profetizado no solo por Malaquías, sino por varios otros profetas. Pero antes de que llegue este tiempo vendrá el profeta Elías, quien será enviado por Jehová con un propósito claramente establecido. La venida del profeta Elías antes del día
grande y terrible, ¿no? Pues nos ayuda a poder entender una correcta interpretación de estos textos. Por un lado, lo que Dios dijo por medio de Malaquías, en el sentido de que enviará al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el ministerio de Juan el Bautista, quien preparó el camino de Jesucristo en su primera venida. El mensaje de Juan el Bautista tenía mucho que ver con lo que profetizó Malaquías, porque decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Pero cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan el Bautista confesó, yo no soy el Cristo. Los judíos siguieron preguntando, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan el Bautista respondió, no soy. Si el Nuevo Testamento dijera solamente esto de Elías y Juan el Bautista, sería suficiente evidencia para determinar que Juan el Bautista no era Elías. Pero el problema surge por lo menos en un par de ocasiones donde pues el mismo Jesucristo declara que Juan el Bautista era Elías que había de venir, ¿no? Y eso lo podemos ver pues en Mateo, cuando Juan el Bautista Jesús dijo, y si, em, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En otra ocasión, los discípulos de Jesús hicieron una pregunta muy directa a Jesús. ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La respuesta de Jesús, pues, aparece en Mateo 17, versículo 11 al 13, donde dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Por lo tanto, ahí está. ¿Cómo conciliar esto, ¿no? que acabamos de leer? Parece que lo mejor es mirar a la profecía de Malaquías como una referencia al ministerio de Juan el Bautista, mas no a un retorno literal del profeta Elías. Y no solo el ángel anunció que Juan el Bautista era y irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, según Lucas pues 1:17, que aparecerá ahora en pantalla, sino que el mismo Juan el Bautista dijo que no era Elías, según pues Juan 1:21. De modo que Juan el Bautista fue un tipo de Elías, no el mismo Elías. Por lo tanto, a esto debe haberse referido Jesús cuando dijo que Juan el Bautista era Elías. Si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías, entonces Juan el Bautista hubiera sido el Elías que debían, del que habló Malaquías. Pero como los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, entonces este todavía está por venir, este profeta Elías, en el futuro, antes de esta segunda venida de Jesús. ¿Y por qué Elías? Pues bueno, es significativo que estas palabras pues cierren un poco el Antiguo Testamento, que son la referencia tanto a Moisés y a Elías. Ambos se encontraron con Dios en el monte Sinaí, tal y como vemos en Éxodo 3 y en Primera de Reyes 19. Ambos se encontraron también con Jesús en el monte de la Transfiguración, ¿no? En Mateo 17. Entonces, pues es posible que pues probablemente ellos sean los dos testigos que también habla el Señor pues en Apocalipsis 11. Volviendo por tanto a Malaquías, el propósito de la venida de Elías antes de que venga pues Jehová, el grande y terrible, es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista predicó exactamente este mensaje, y tristemente la nación de Israel no escuchó el mensaje y rechazó a Jesús como su Mesías. Y por el año 70 después de Cristo, las huestes romanas arrasaron el país y prácticamente Israel dejó de existir por siglos. Se cumplió la profecía de Malaquías. El último versículo con el cual finaliza el Antiguo Testamento nos parece bastante triste, ¿no? Me parece bastante triste. Bastante
desesperanzador para la humanidad, para el hombre. Pero las Escrituras no acaban ahí. Hay un Nuevo Testamento, hay un nuevo pacto que Dios ofreció al hombre. Dios, a pesar de todo y sobre todo a pesar de nosotros mismos, dio una nueva oportunidad al mundo que Él mismo creó en los mejores de las expectativas. Y esta esperanza se llama Jesús, que nació, vivió y murió por ti y por mí, en una cruz hace algo más de 2000 años. Jesús, el Hijo de Dios, por medio del cual fuimos salvos, perdonados y aceptados y nuevamente en la presencia de Dios. Así que no es un mensaje triste, es un mensaje que también nos recuerda que el Señor volverá. Y, y pues aunque tengamos tribulaciones, aunque tengamos problemas, aunque estemos rodeados de injusticia, llegará un momento en el que el Señor hará justicia y Él volverá para pues cumplir toda la Escritura, ¿no? Y sabemos que será así porque lo ha ido haciendo y lo ha cumplido hasta el momento y sabemos que la cumplirá hasta el final. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer.